El sonido fue seco, y lo llenó todo. Un golpe breve, imposible de negar, seguido por el llanto del bebé, que rompía la armonía de la cabina. En primera clase, entre mantas de lana, copas brillantes y rostros sorprendidos, una mano descendió y tocó la mejilla de una madre como si cerrara un capítulo violento en una novela ajena. Nadie imaginaba que esa escena, registrada por teléfonos encendidos y ojos que no podían apartarse, se convertiría instantes después en una fisura que atravesaría la aerolínea desde dentro. Kesha Thompson sujetaba a Zoe, su hija de 6 meses, con la misma delicadeza con la que protegía un objeto frágil. Su rostro, aún con la palidez que traía el sueño cortado, ya no mostraba confusión sino calma contenida. Los ojos fijos en la cuna improvisada de su regazo, la respiración apenas perceptible. A su alrededor, los asientos de primera clase, tapizados en cuero claro, con pequeñas luces que marcaban la ruta, adquirieron la textura de un tribunal improvisado. La azafata, Sandra Mitchell, todavía con la tablet colgando del cinturón, mantenía la mandíbula tensa, la mirada endurecida, como si aquello fuera la aplicación de una regla que nadie le había pedido que ejecutara con la fuerza de la mano. Las cámaras de los móviles se encendieron al mismo tiempo que un contador silencioso empezó a latir. Vistas, vistas, vistas. Una estudiante universitaria sentada 3 filas atrás, Chen, apuntó su teléfono hacia adelante y levantó la voz sin proponérselo. «Estoy en directo. Esto no puede estar pasando». Sus palabras, transmitidas en directo, eran pequeñas escupidas de indignación que viajaban por el aire y se convertían en testigos digitales. En la pantalla de su teléfono, el número aumentó. 1, 200, 4800, 8000, tic-tac, tic-tac. Minutos para el despegue, 12. La cabina, un órgano vivo, latía al ritmo del contador y del reloj. Algunos pasajeros miraron con aprobación contrita. Otros, incapaces de sostener la vista, buscaban refugio en el brillo de sus propios dispositivos. Un hombre de traje cruzó los brazos, notando en su boca el sabor incómodo de la certeza de haber sido testigo de algo brutal, y sin embargo, justificable para él. Una pasajera mayor murmuró: «La normativa, la seguridad», y con esa frase, pretendió poner la violencia en términos admisibles. Las miradas se friccionaban en silencio, la línea entre lo aceptable y lo aberrante más difusa que nunca. El capitán, Derek Williams, una figura anclada en el micrófono del intercomunicador, intentó imponer orden con una voz mediana, pensada para calmar. «Por favor, mantengan la calma», dijo. Su frase flotó como una cuerda tendida sobre un precipicio. Desde su posición, respaldó a la tripulación. La decisión ya parecía tomada. La madre debía ser contenida. A bordo había 2 Air Marshals, Rodríguez y Johnson, vestidos de civil, pero con la alerta alta. Se levantaron de sus asientos con la profesionalidad de quien ya ha visto escenas similares y avanzaron sin estridencias. Sus manos permanecían junto al chaleco. Protocolo, control, riesgo. Kesha no levantó la voz, no gritó, no intentó golpear de vuelta. Solo pidió con la voz baja pero firme: «Necesito 2 minutos». Había algo calculado en esa palabra, una solicitud que no era de súplica sino de espacio. 2 minutos para qué, nadie lo supo en ese instante. 2 minutos que, en la presencia de todas esas cámaras, podían ser todo o nada. Su teléfono vibró dentro de su bolso, pequeñas notificaciones encendiendo la pantalla. Llamadas perdidas de números desconocidos, mensajes, el signo de la red que ya ardía. La tripulación buscó en la tablet el protocolo, las casillas de verificación persistentes, si pasajero disruptivo, si riesgo para la seguridad. En la hoja, la casuística parecía más sencilla que la vida misma. La vida, en cambio, no cabía en una casilla. Las manos del personal se movían con eficiencia perforada por tensión. Comunicados breves por radio, murmullos consultando, respiraciones que se apretaban. Un joven pasajero dejó escapar un ruidito, casi un suspiro de complicidad con la agresora.
Otra mujer junto a la ventanilla ocultó su teléfono bajo la servilleta y comenzó a grabar en silencio. El avionero lujo de la cabina, la madera oscura, los chalecos bien guardados, las servilletas con logo de la compañía, se volvió el marco de una escena de poder donde nada más era neutral. La palabra disruptiva flotó por los pasillos como una etiqueta que, una vez adherida, valida cualquier acción. Chen, desde su live, atrapó los primeros microcomentarios de la gente. Eso fue demasiado. Era necesario. Deberían bajarla. ¿Qué hacía con ese bebé? La polarización se hizo visible en el texto que corría por la pantalla. Corazoncitos y críticas, emojis de furia y de aplauso. 25.000 espectadores en cuestión de minutos. Tic-tac, tic-tac. Las notificaciones subían y con ellas la presión externa. Lo que antes era privada interacción, ahora era evidencia pública en crecimiento. Cada gesto, cada espejo de mirada, quedaba registrado y a la vez reinterpretado por miles. Mientras tanto, el director de cabina, una mujer de nombre Michelle, para quienes la reconocían, tomó una decisión operativa. Debía cantar el recuerdo del protocolo y llamar a seguridad en tierra si la madre no se calmaba. La intercomunicación fue breve y profesional, el lenguaje, medido. Solicitamos apoyo de seguridad al arribo, dijo. Era una frase que trasladaba responsabilidad al exterior, que dejaba en manos ajenas el peso de la resolución. Pero la aeronave, cerrada en su hermetismo de 300 asientos y 10 filas de distancia, no siempre permite que las decisiones exteriores lleguen a tiempo. En la fila del medio, un detalle pasó desapercibido para muchos. Kesha dejó sobre su muslo una tarjeta con el logo que alguna vez la compañía había impreso en metal brillante, una tarjeta ejecutiva de Marcus Thompson. No era ostentosa, parecía un objeto práctico en un bolso ordenado. Pero alguien la vio. Alguien en la cabina hizo la conexión mental, y como en una reacción en cadena, compartió la observación con la persona de al lado. La tarjeta era un signo que añadía capas a la escena. No solo una madre, no solo una pasajera. Tal vez un vínculo, una identidad posible detrás de esa voz que pedía 2 minutos. La cabina comenzó a recoger esa pista como quien recoge una brújula para orientar la narrativa. Las palabras en la pantalla del live se volvieron más insistentes. Comentarios que pedían calma se mezclaron con otros que exigían justicia. La velocidad de la viralidad tenía su propia moral. No juzgaba por la intención, sino por la imagen. La aerolínea, Skylink Airways, era un nombre que muchos ya conocían por la elegancia de su servicio. Ahora se enfrentaba a un dilema en tiempo real. La marca, el uniforme, podían quedar manchados por lo que se interpretara como abuso de autoridad. Los ejecutivos en casa, inconscientes aún del temblor que se formaba, no habían imaginado que un teléfono encendido desde la fila 6 sería el detonante de una crisis. En la cabina, el capitán volvió a hablar. Su tono intentó ser conciliador, pero no dudó en señalar la prioridad de seguridad. No podemos permitir que la seguridad se comprometa, repitió, una frase que pesaba doblemente porque vino de quien tenía la responsabilidad última del vuelo. Rodríguez y Johnson se acercaron, la distancia entre ellos y Kesha disminuía con la lentitud implacable de una máquina. Un asistente intentó envolver la situación en un lenguaje de procedimiento. Necesitamos escoltarla al personal de seguridad para evaluar la situación, dijo. Las palabras eran técnicas, limpias, casi anestesiadas ante la emoción corta que se colaba en la escena. Kesha dejó que la mano de la azafata rozara su mejilla sin devolver la violencia con más violencia. Nadie en la cabina podía explicar por qué no reaccionaba con furia o con huida. Lo que sí era visible era una estrategia distinta: la preservación de dignidad. Sus manos protectoras de Zoe rechazaron la idea de poner al bebé en el centro de una pelea física. «Deme 2 minutos», repitió. Y en esa repetición se percibía algo más que un pedido. Era una medida de tiempo que la sostenía. Una pausa para que su entorno mostrara su verdadero rostro. Desde el asiento de la estudiante que emitía el live, los comentarios no cesaban. «Está documentando todo. Vaya, es la tarjeta de Skylink. ¿Es la esposa de alguien importante?
El rumor creció, y la red se reconfiguró. Lo que al principio era indignación a favor de la madre, ahora añadía una nueva variable, un misterio que prometía alterar el equilibrio de poder. El contador ya marcaba 48.000. Tic-tac. El avión seguía listo para moverse. El motor de la noticia estaba encendido. Una voz más baja al otro extremo de la cabina. Un pasajero con acento grave y mirada de periodista aficionado, se inclinó y dijo en voz que nadie esperaba. Si eso que tiene en la mano es una tarjeta de ejecutivo, esto cambia las cosas. La afirmación no era una certeza, pero sembró la duda. En segundos, los teléfonos se concentraron en ese pequeño objeto metálico encima del bolso. Un logotipo conocido, letras estilizadas, una firma en relieve. Las redes, al igual que la cabina, comienzan a buscar patrones que expliquen la anomalía. Mientras tanto, en la línea de comunicaciones, un número empezó a sonar en el teléfono de Kesha. Era una llamada que no quiso contestar de inmediato. Se llevó el móvil a la oreja, miró a su hija, y con una calma que parecía trazada con regla, deslizó el botón de altavoz. Había algo de teatral en ese gesto, pero también una decisión: convertir lo privado en público. De todos los gestos posibles en ese momento, poner la llamada en altavoz era el más arriesgado. Era dejar que la imagen que corría por la red se encontrara con una voz que podía cambiar la interpretación de por qué aquella madre estaba en esa cabina. El número se conectó. Desde el intercomunicador la cabina tomó una nueva tonalidad. El murmullo bajó, los ojos se tensaron, la respiración colectiva se hizo apenas audible. En el teléfono, un saludo metálico y luego la voz que Kesha dejó sonar, sin palabras de presentación. Marcus. La palabra, simple, rebotó contra los asientos y el compartimento superior, y la cabina se detuvo. En el live, los comentarios estallaron. ¿Marcus quién? ¿El de Skylink? Las cifras se dispararon. 102.00 espectadores. Tic-tac. Minutos para el despegue. 8. El silencio que vino después de un nombre no fue compasión ni alivio. Fue la suspensión de un juicio inmediato. La posibilidad de que aquello no fuera lo que parecía. En un segundo hábil, alguien alzó la voz con ironía. El presidente de la compañía detrás de su esposa en clase business, decía el texto que cruzaba la pantalla. Otros, con más tacto, pedían que se esperara y se escuchara. La live stream, con su contador brillante, se convirtió en un tribunal que aún no sabía si sentenciaba o investigaba. La cabina, por primera vez, concedió el beneficio de la duda. Marcus Thompson no habló al principio con una proclama. Su voz, cuando llegó, fue la de quien está consciente de lo que vale un silencio. «Estoy en la llamada», dijo. La frase fue simple pero suficiente para provocar lo que el guión parecía haber guardado. Reacciones encontradas, miradas que se deslizaron con rapidez entre incredulidad y temor. La presencia de un apellido, en voz externa, tenía el poder de virar la atención hacia otra dirección. Poder, conexiones, responsabilidad corporativa. Ideas que en cuestión de segundos adquirieron cuerpo. La azafata, cuya mano aún parecía vibrar por el gesto impulsivo, dio un paso atrás. Su cara, antes inflexible, mostró por primera vez duda. El capitán, que siempre había hablado con la autoridad del uniforme, se quedó unos instantes sin palabras. Los Marshalls continuaron de pie, con profesionalidad, pero también con la conciencia de que las reglas en un avión no son el único eje que valida una acción. Una tarjeta ejecutiva ya no era un objeto insignificante, era una llave que abría puertas hacia decisiones que podían ir más allá del momento. En la pantalla del live, la gente pedía pruebas. Muchos exigían explicaciones. Kesha apretó con más fuerza la manta que cubría a Zoe, y por primera vez, la contención pareció menos performativa y más estratégica. La calma no era resignación, sino cálculo. Puso el teléfono más cerca del rostro, como quien acerca un micrófono, y dejó que la voz del otro lado se oyera no solo para ella, sino para quienes miraban. La diferencia entre quien actúa desde la autoridad y quien la reclama desde la vulnerabilidad iba a medirse en lo que siguiera. Marcus Thompson,
dijo la voz otra vez, ahora con un matiz que dejaba ver algo más que una presencia. Reconocimiento. Un murmullo recorrió la cabina. Algunos pasajeros cruzaron miradas que antes no se cruzaban, otros miraron desconfiados a la madre, midiendo de nuevo. Tic-tac. 145.000 espectadores. Los números ya no eran fríos. Eran la prueba palpable de que aquello que ocurría en un espacio confinado tenía ahora una audiencia global. El pulso de la aeronave, que hasta hacía unos minutos latía en su propia órbita, se sincronizó con la red. El uniforme y la tarjeta mutuaron en símbolos de un conflicto mucho mayor. ¿De qué lado estaba la verdad? ¿Quién podía imponerla? ¿Y bajo qué reglas? En ese instante, la cabina dejó de ser solamente un conjunto de asientos. Se volvió un teatro donde la dignidad, la autoridad y la tecnología jugaban una partida de consecuencias imprevisibles. Sin embargo, la historia no había terminado. La llamada en altavoz seguía abierta. La voz de Marcus, con calma medida, comenzaba a trazar un relato propio. No para absolver ni condenar, sino para introducir datos que, de forma inapelable, prometían alterar la balanza. Algunos pasajeros respiraron con la esperanza de saber más. Otros se prepararon para defender la versión que les era más cómoda. Y mientras los minutos para el despegue se volvieron exigentes, 6, 5, la aeronave se convirtió en el cruce preciso entre lo íntimo y lo público, donde una decisión personal podía desencadenar una reacción en cadena con alcance nacional. En los mensajes que fluían por el live, alguien escribió: «Esto va a reventar si lo confirma». Otro añadió: «Si es verdad, que se haga justicia, si no, que se aclare». La tensión se mantuvo, pero la naturaleza de la confrontación había cambiado. Ya no se trataba solo de un acto de violencia aislado, sino de una colisión entre identidades y estructuras de poder. La expectación subía, como la presión antes de soltar un corcho. Y entonces, justo cuando la tecnología parecía sostener la verdad, Kesha dejó que un archivo de voz, breve pero claro, se reprodujera para todos. No era una declaración grandilocuente. Era una grabación que mostraba, con lo irrefutable que otorga un audio, interacciones previas y permisos, pequeñas negociaciones sobre asientos y servicio, que no justificaban un golpe pero sí daban contexto. La reproducción resonó, y el clima en la cabina cambió. Miradas de acusación volvieron a convertirse en ojos que buscaban una explicación más completa. La bofetada, por trágica que fuese, ya no era el único hecho en juego. Había una concatenación de señales que pedían ser interpretadas con más calma que la que ofrece el primer impulso. Los marshals, atentos, se mantuvieron profesionales. El capitán llamó por radio a la torre para informar de la situación, y al mismo tiempo, solicitó instrucciones. Un despacho en tierra, 2 líneas de teléfono ocupadas, ejecutivos que empezaban a recibir llamadas en sus oficinas. En la pantalla de Chen, el número de espectadores rebasó las 300.000. Tic-tac, tic-tac. La presión exterior, ahora tangible, pasaba factura en cada respiración de la tripulación. La boca de la azafata tembló una fracción de segundo, antes de que intentara explicar su versión a cualquiera que la quisiera oír. Su relato, más tarde o temprano, llegaría a oídos de quien tuviera el poder de decidir la gravedad de sus actos. Por ahora, lo que se percibía no era la determinación de sus motivos, sino la fragilidad que se instala cuando lo público se vuelve rendición de cuentas inmediata. En ese preciso momento de incertidumbre, una voz desde la parte trasera dijo algo que nadie esperaba. No se trata solo de la tarjeta, se trata de que ahora todos lo están viendo. La frase fue la síntesis de la época, la tecnología como testigo, la viralidad como juez. Y sin embargo, en medio de esa avalancha, la figura central seguía siendo una madre con su bebé, inmóvil y forzosamente en el centro de un debate sobre dignidad. La llamada en altavoz todavía seguía abierta. La cabina, ahora cargada de miradas que brillaban con la luz de las pantallas, se preparaba para el siguiente movimiento. Algunos respiraban con la esperanza de una resolución rápida. Otros, menos optimistas, sabían que aquel instante marcaría el resto del día,
de la semana, quizá de la carrera de varias personas. La tarjeta metálica, la bofetada, la grabación y el contador luminoso convergían en ese antagonismo primario: poder contra testimonio, uniforme contra humanidad. El motor de la noticia había ganado velocidad, pero la aeronave aún no se movía. Minutos para el despegue. 4. Tic-tac. Si esto te impacta, comparte este vídeo. Los espectadores de la transmisión aumentaron en masa. Cada comentario, cada like, parecía presionar un poco más. La voz al otro lado del altavoz, la de Marcus, continuó con calma. No para justificar ni para condenar, sino para establecer hechos. Los presentes en la cabina escuchaban con atención. La aerolínea, cuya fortaleza se medía en protocolos y en la fidelidad de sus comportamientos, enfrentaba ahora la posibilidad de tener que rendir cuentas en público. Los teléfonos que antes habían servido para captar imágenes empezaron a convertirse en instrumentos de prueba. Capturas de pantalla, retransmisiones, audios grabados. Todo comenzaba a organizarse en un archivo que podía ser consultado por cualquiera. En el pasillo, una azafata joven que hasta ese momento había evitado la confrontación, se cubrió la boca con la palma y miró al techo. La visión de la que fue su colega, Sandra, aún conmigo por la bofetada, empezaba a mostrar fisuras. El orgullo profesional que a veces cubre la inseguridad se quebraba ante la claridad de la evidencia. ¿Había acciones que se justificaban por el miedo o por el instinto de control? Esa pregunta pendía en el aire, sin posibilidad de respuesta en ese momento. La llamada en altavoz aportó más información. Un nombre, algunos detalles sobre políticas internas, y no menos importante, una referencia a que la situación debía solucionarse con la máxima rapidez y discreción posible. La palabra investigación asomó, no como sentencia sino como mecanismo. Los Marshalls intercambiaron miradas y un leve asentimiento. La gravedad del momento empezaba a dibujar un nuevo mapa de posibilidades: expulsión de la tripulación del vuelo, suspensión administrativa, ruedas de prensa, declaraciones en redes. Todo eso todavía era hipotético, pero el engranaje se había puesto en marcha. En la pantalla, la cifra superó los 600.000 espectadores. La aeronave se había transformado en un escenario pequeño con una audiencia gigantesca. La presencia de un ejecutivo de alto rango en la llamada era la palanca que transformaba un conflicto interpersonal en un asunto corporativo. La posibilidad de que Marcus Thompson fuera el esposo de la mujer agredida no borraba la agresión. La refractaria pregunta que ahora resonaba era otra. ¿Qué haría la compañía cuando la transparencia y la exposición pública se convirtieran en la moneda de la rendición de cuentas? Los minutos para el despegue se redujeron a 2. Tic-tac. Tic-tac. La cabina permanecía tensa, como una cuerda lista para soltarse. La escena que comenzó con un golpe se había convertido en un mosaico de evidencias y presunciones. La mano, la tarjeta, la grabación, la llamada, el contador. El drama se sustentaba ahora en la posibilidad de que lo que siguiera determinara el relato que miles, quizá millones, leerían mañana en titulares y conversaciones. Y en medio de ese mosaico, una figura. Zoe, el bebé, que entre tanto conflicto continuaba llorando, ajena al entramado de poder que la envolvía. Sus lágrimas, pequeñas y honestas, eran un recordatorio claro e incuestionable. En el centro de la disputa, había una vida frágil que no debía instrumentalizarse. La imagen de sus manos diminutas, buscando el pecho maternal, quedaría en muchas grabaciones como la prueba más humana frente a la escalera de la autoridad. La escena se sostuvo en esa tensión fina, la llamada en altavoz como punto de inflexión, la tarjeta sobre el muslo, el contador en ascenso, y cuando Marcus dijo una frase breve, suficiente para remover al último incrédulo, la cabina se quedó suspendida en el instante exacto antes de que el mundo juzgara. La historia, hasta ese punto, había mostrado la bofetada y la humanidad que la sostuvo. Lo que faltaba aún por ver eran las consecuencias de que una llamada pudiera cambiar el destino de un vuelo entero, y quizá, de una aerolínea. Minutos para el despegue. 1. Tic-tac. La última palabra que resonó en la cabina fue más bien un silencio.
Una pausa cargada que acompañó el descenso del contador. Minutos para el despegue. 0. Tic-tac. El murmullo se volvió un aguijón en la nuca de todos. Nadie entendía todavía si el gesto de la azafata era un hecho aislado o el detonante de algo más grande. Lo que sí empezaba a ser claro era que la historia ya no pertenecía solo a quienes estaban sentados en esos asientos. La historia les pertenecía a millones que habían mirado, clic tras clic, a través de la pantalla de Chen. Entonces, con la determinación de quien sabe que las escenas pueden reescribirse en el acto, el capitán finalizó la comunicación con la torre. «Hemos decidido permanecer en pista hasta nuevo aviso», dijo, y su voz contenía la mezcla de prudencia operativa y el peso del escrutinio público. No era una decisión banal. El avión inmóvil se había convertido en un escenario congelado, accesible a retransmisiones, a reacciones, a interpretaciones. El timbre de un teléfono volvió a cortar la tensión. De nuevo, la voz de Marcus. Esta vez con menos calma y mucho más control. «Estoy en camino al aeropuerto», dijo. 2 palabras que, en el lenguaje de la cabina, fueron equivalentes a la orden de un general que llega al frente. Un pasajero, todavía con la respiración entrecortada, masculló. «¿Va a subir aquí?» Otro, incrédulo, apretó la funda del teléfono como si eso pudiera sujetar la realidad. Los Marshalls intercambiaron miradas. No era habitual que un directivo de la aerolínea viniera a bordo de un vuelo en curso por un incidente así, pero la viralidad había transformado la urgencia en algo que se medía en escalas de reputación. En la puerta del avión, personal de tierra observaba el aparato desde la manga mientras del otro lado, una figura apareció en el umbral. Traje oscuro, corbata atenuada, paso firme. Marcus Thompson no entró con la prisa histérica de los héroes de imagen, entró con la precisión de quien sabe que cada gesto será observado. La cámara de Chen, y con ella la mirada de cientos de miles, enfocó la entrada, y el contador respiró un salto. 1.2 millones de espectadores. El rostro de Marcus era una máscara de concentración. En sus manos no había gestos teatrales, solo una tarjeta que, para quienes recordaban la primera escena, ya no era un detalle, sino la pieza que había cambiado la ecuación. El murmullo en la cabina se transformó en un hilo tembloroso de expectativas. Al acercarse a la fila donde Kesha sostenía a Zoe, Marcus no alzó la voz. Su presencia misma fue suficiente para que la temperatura de la cabina descendiera. Algunos pasajeros se pusieron de pie por reflejo. Otros clavaron la mirada en el asiento, como si mirar a sus pies pudiera devolverles la normalidad. La azafata, Sandra, retrocedió un paso. Su rostro, que antes había tenido la dureza de quien aplica una regla, mostró ahora otra cosa. La visibilidad y la inmediatez habían tensado su orgullo hasta quebrarlo. Marcus se inclinó apenas, saludó con la mano a Kesha sin tocarla, y miró a la cría con la transparencia de quien respeta. Dijo en voz baja, pero con la claridad que solo la determinación da. «¿Estás bien?» No era una pregunta retórica. Era una evaluación que no admitía el escape de la ambigüedad. Kesha asintió con la misma calma contenida que la había sostenido desde el primer golpe. Sus ojos, en cambio, eran una línea firme. No buscaban venganza, buscaban reparación. La azafata, con la tablet temblando entre las manos, intentó articular una explicación. «Ella estaba alterando la cabina», comenzó, y la frase se perdió entre el clamor de los teléfonos. Marcus la miró con una gravedad que no necesitaba acusación añadida. Su rostro dijo lo que la reputación exige en momentos así. Que la empresa se hará cargo de la verdad, sea cual sea. «Vamos a revisar las cámaras y a escuchar las grabaciones», dijo. Y no fue promesa vacía sino enunciado operativo. Los Marshalls se mantuvieron a distancia. Las normas estaban activas, pero la presencia del CEO había cambiado el centro de gravedad. Chen, con la cámara apuntando sin perder un centímetro de imagen, susurró a sus espectadores algo que fue leído por miles como revelación. «Él acaba de entrar. Esto acaba de pasar a otro nivel». Las cifras explotaron de nuevo. Tic-tac. En pocos segundos, la escena que había comenzado con una bofetada y un llanto,
Se encaminaba hacia un momento que sería grabado y citado por periodistas, abogados y activistas. El capitán, firme en su responsabilidad de seguridad, secundó la decisión de mantener a todo el mundo calmado. Por ahora, permaneceremos en el avión hasta que el personal de seguridad en tierra nos diga cómo proceder, anunció. Y mientras en el aeropuerto se reunían ejecutivos, abogados y agentes de la autoridad, la cabina vivió un tiempo en el que la imagen y la palabra comenzaron a ordenarse. Marcus pidió hablar con la tripulación. No con la arrogancia del jefe que manda, sino con la voz medida de quien necesita entender para actuar. Quiero escuchar a todos, dijo. Las conversaciones fueron breves y tensas. Pilotos, asistentes, marshals, y finalmente la propia azafata que había abofeteado a Kesha, dieron su versión. Nadie negó lo ocurrido. La bofetada había quedado registrada en múltiples dispositivos. Sí hubo intentos de contextualización. Ella estaba alterando el servicio. Temí por los pasajeros. Era necesario controlarla. Las palabras chocaban unas con otras y dejaban la bofetada sin poder legitimarla. La violencia física se presentaba ahora desnuda, ante una audiencia que no tolera justificaciones fáciles. En el altavoz de la grabación, la voz de Marcus masticó cada dato. No puedo permitir violencia en nuestros vuelos, dijo en un pasaje que fue escuchado en directo. Tampoco voy a tolerar que se use la desigualdad para encubrir errores operativos. No se trataba de repartir culpas inmediatas. La frase fue una promesa de investigación. Alguien en la cabina, en algún filo entre la incredulidad y el alivio, soltó un suspiro. La empresa parecía dispuesta a poner en juego su propia transparencia. El personal de tierra rodeó el avión cuando éste finalmente abrió la puerta. La escena en la manga fue la prolongación de la que se había vivido dentro. Ejecutivos de Skylink, en conversación con funcionarios de seguridad del aeropuerto. Periodistas apenas contenidos al otro lado de las barreras y representantes legales que tomaban notas en silencio. Marcus caminó entre la prensa con un gesto de privacidad. No buscó el flash, y se dirigió directamente a Kesha, en un gesto que sirvió para separar la intimidad del espectáculo. Voy a asegurarme de que se investigue. No lo siento por la imagen, lo siento por lo que pasó, dijo sin dramatismo con la convicción que confiere el vértigo de la responsabilidad. Días después, las imágenes que habían comenzado como un video amateur, se reproducían en cadenas, en foros y en debates que cruzaban clases sociales. Analistas, comentaristas y voces emergentes discutieron la secuencia con lentes distintas. Algunos pusieron el foco en el uso de la fuerza por parte de la tripulación, otros en la gestión de la crisis por parte de la aerolínea, otros más en la visibilidad que ofrece la tecnología. En los titulares, la palabra bofetada se combinó con viral y CEO, hasta formar una narrativa que exigía respuestas rápidas. Skylink anunció de inmediato una suspensión administrativa de la tripulación implicada, incluyendo a Sandra, a la espera de una investigación interna. La empresa declaró que facilitaría todo el material audiovisual a las autoridades competentes y que cooperaría con cualquier revisión requerida por la FAA. Sarah Carter, investigadora asignada por la agencia regulatoria, entró en escena como figura que representa la supervisión externa. Su trabajo no era cantar culpas en redes, sino revisar procedimientos, protocolos y responsabilidades. David Park, asesor legal corporativo, apareció en ruedas de prensa con el tono grave que implica controlar daños y proteger procesos internos. Ninguna de estas acciones fue una sentencia. Fueron pasos que transformaron el incidente en un expediente. La respuesta pública no se hizo esperar. Grupos de defensa civil, comunidades en redes y organizaciones de derechos iniciaron una movilización de opiniones y demandas. Por nuestra parte, esto no puede quedar en un comunicado, dijo una activista en un programa nocturno. La protección a familias vulnerables en vuelos debe ser real y verificable. En la calle, manifestaciones menores se agruparon frente a oficinas de la aerolínea. En Internet, hashtags con la imagen de la bofetada convocaban a la discusión y a la memoria colectiva. La indignación social, esa energía que suele empujar a la acción,
Encontró en la viralidad un catalizador imprevisto pero potente. Mientras tanto, en lo personal, la vida de Kesha y de Marcus continuaba, pero con diferencias profundas. El teléfono dejó de ser una herramienta solo para organizar vuelos y citas familiares, y comenzó a funcionar como altavoz de testimonios, entrevistas y contactos de solidaridad. Kesha recibió mensajes de apoyo de comunidades que la reconocieron en su silencio y en su decisión de no escalar la violencia. Marcus, que en la sala de juntas era conocido por su perfil pragmático, tuvo que aprender a trasladar esa práctica al espacio público. Comparecer, explicar, prometer cambios y, sobre todo, escuchar. La exposición mediática trajo consigo una presión que no es únicamente de imagen. Las aerolíneas conviven con regulaciones estrictas y con expectativas crecientes sobre el trato a los pasajeros. La posibilidad de sanciones administrativas, de investigaciones prolongadas y de auditorías internas comenzó a perfilarse como una sombra al pie de Skylink. Sin embargo, más allá de la coyuntura, lo que emergió con fuerza fue la demanda por transformaciones estructurales, formación contra prejuicios, protocolos concretos para familias con bebés, y mecanismos de intervención menos traumáticos. Estas ideas pasaron de ser sugerencias en foros a rúbricas en documentos oficiales de trabajo. En las semanas que siguieron, la compañía anunció una serie de medidas que fueron recogidas por los medios. La revisión de protocolos de atención a pasajeros vulnerables, la obligación de formación anti-bias para el personal de a bordo, la creación de un canal anónimo para reportar incidentes y la promesa de una auditoría externa sobre gestión de conflictos. Algunas de estas acciones fueron interpretadas como respuesta responsable. Otras fueron vistas con el prisma crítico del activismo. ¿Serían suficientes? ¿Había en esas declaraciones un interés real por cambiar, o solo un intento de reparar la reputación dañada? Las respuestas variaron, pero la discusión, que comenzó en la cabina, ya se trasladaba a lo público y a lo institucional. En el plano judicial y administrativo, la investigación siguió su curso. Las grabaciones de pasajeros, las cámaras de cabina y el testimonio de los marshals conformaron un acervo probatorio que las autoridades examinaron con detalle. Nadie en la compañía ni en la autoridad trató de minimizar el hecho de que había habido un contacto físico con Kesha. El debate giró en torno a su justificación y la responsabilidad de quienes, por su rol, ejercen control en nombre de la seguridad. Evitar la conclusión apresurada fue un imperativo. Las sanciones, cuando se aplican, deben basarse en procedimientos y pruebas, no en fervores mediáticos. La propia Sandra, mientras la investigación avanzaba, lloró en la privacidad de la sala de descanso, confundida por la velocidad con que su acción había escalado a un problema de alcance nacional. Su defensa no fue de odio deliberado. Reconoció la agresión, explicó que actuó presionada por la percepción de riesgo y por la sensación de que la situación escapaba a su control. La fragilidad humana apareció en ambos lados, en quien fue golpeado y en quien cometió el acto. Pero la bofetada no dejó de ser un acto que exigía rendición de cuentas. En los foros de opinión apareció con fuerza el tema de los prejuicios implícitos. ¿Cómo influyen en decisiones que se toman en segundos? Expertos en comportamiento y educadores propusieron que la formación anti-bias no debía ser un curso superficial, sino un cambio institucional que incluyera evaluación, supervisión y medidas de reparación. Incluso algunos veteranos de la aviación reconocieron que la gestión de conflictos en cabina había tendido a priorizar la inmediatez de la seguridad técnica sin desarrollar herramientas para la contención emocional y la comprensión cultural. La discusión se abrió y dejó claro que lo ocurrido a Kesha no era un episodio casual, sino un síntoma. Mientras el debate público se extendía, la vida de Kesha se volvió una propuesta de reconstrucción. No buscó el espectáculo. Aceptó entrevistas con periodistas que le permitieron hablar con calma y explicar su experiencia. Contó cómo, en su rutina diaria, un viaje en familia puede transformarse en algo que exige por adelantado estrategias de contención emocional. Cómo la maternidad implica vulnerabilidades que el espacio público suele no proteger. Sus palabras tuvieron una mezcla de amargura y esperanza. Amargura por lo vivido,
esperanza por la posibilidad de que esa visibilidad generara cambios reales. Marcus, por su parte, decidió apartarse del brillo corporativo de la primera reacción, y se centró en una gestión que quería parecer menos reactiva y más efectiva. Convocó a expertos externos, abrió mesas de trabajo y habilitó un fondo para el desarrollo de formación en manejo de conflictos y sensibilidad cultural. La prensa registró cada paso, pero la acción, a diferencia de la palabra, empezó a tomar forma en documentos, convenios y protocolos pilotos que se implementaron en vuelos de prueba. No se trataba solo de reparar la imagen de Skylink, era también una inversión en la prevención de nuevos episodios. Meses después, uno de los cambios más visibles fue la implementación de un protocolo nuevo de atención a familias. Un proceso que buscaba anticiparse a posibles tensiones, con pautas explícitas para la interacción con madres lactantes, usuarios con bebés y pasajeros en situaciones de estrés. El entrenamiento incluyó simulaciones con actores, módulos sobre sesgos inconscientes y procedimientos claros para escalar situaciones sin recurrir a la fuerza física. Las medidas fueron evaluadas por un comité externo y compartidas en informes públicos, no porque la compañía quisiera la propaganda, sino porque la transparencia resultaba, en aquel contexto, una manera de reconstruir confianza. El impacto social no se limitó a Skylink. Varias aerolíneas anunciaron revisiones similares. Asociaciones de consumidores pidieron regulaciones más estrictas, y organizaciones legislativas llamaron a auditar prácticas. El incidente se transformó en antecedente, ejemplo y advertencia. En aulas universitarias, estudiantes de gestión aérea y derecho analizaron el caso como objeto de estudio. En conferencias sobre diversidad y equidad, la imagen del abrazo inestable entre una madre y una azafata se presentó como una fotografía ética que demanda respuesta. Kesha, lejos de recluirse, empezó a participar en foros y charlas sobre maternidad y derechos en el transporte público. Su voz, aunque no buscaba fama, cobró relevancia por la coherencia de su relato y por la calma con la que articulaba sus demandas. Formación obligatoria, protocolos claros y canales de apoyo para víctimas de abuso. Sus intervenciones fueron recogidas por organizaciones que ofrecieron apoyo legal y acompañamiento psicológico, recursos que la ayudaron a procesar el impacto emocional de aquello que fue, sin duda, traumático. En la comunidad, la percepción cambió. Personas que al principio habían justificado al personal por una supuesta necesidad de control, empezaron a repensar la fragilidad de la autoridad en espacios cerrados. Las conversaciones entre padres y madres en redes sociales incluyeron recomendaciones prácticas, tomar videos, conocer los protocolos y, sobre todo, sostener una postura que priorice la seguridad del menor sin exponerse a la violencia. La voz de Kesha contribuyó a eso. Enseñar que la dignidad puede protegerse sin escalar el conflicto físico. La azafata Sandra fue objeto de una investigación laboral que concluyó en medidas internas. El resultado no fue una sentencia pública a modo de linchamiento. Fue un proceso disciplinario que incluyó formación, suspensión y una evaluación sobre idoneidad para el servicio a bordo. Las respuestas judiciales o administrativas posteriores se trataron en canales oficiales, y aunque hubo llamados a sanciones más duras por parte de grupos de derechos, las decisiones se mantuvieron dentro del marco procesal. Algunos sectores celebraron las medidas, otros las consideraron insuficientes. Esa tensión entre justicia y proporción se mantuvo viva en la opinión pública. En lo corporativo, Skylink experimentó una sacudida en su cultura interna. Consejos ejecutivos debatieron la necesidad de equilibrar el mando con la sensibilidad humana. Directores de recursos humanos propusieron la inclusión obligatoria de formación en sesgos inconscientes para todo el personal, desde atención al cliente hasta altos mandos. La compañía también se comprometió a revisar sus sistemas de reporte y a facilitar canales para que los pasajeros pudieran elevar quejas sin temor a represalias. Todo ello fue comunicado públicamente, aunque la eficacia de esas medidas solo podía evaluarse con el paso del tiempo. El relato, no obstante, no terminó con la firma de protocolos. Pasados los tumultos iniciales,
La vida cotidiana de Kesha mostró lo complejo de la reparación. Las noches llevaban recuerdos. Los noticieros repetían la imagen de la bofetada en bucle. Algunas personas, incluso, enviaron mensajes ofensivos que llegaron a su buzón. Las secuelas no se borran con un comunicado, pero también llegaron gestos de solidaridad. Cartas de madres que contaban experiencias similares, propuestas de activismo colaborativo y oportunidades para que Kesha liderase campañas de concienciación en aeropuertos y escuelas. La indignación había cobrado un rostro que exigía movilización, y la respuesta no fue únicamente corporativa sino colectiva. Zoe, que al principio lloró desconcertada por la bofetada de una azafata, con el tiempo empezó a representar la esperanza tangible que puede surgir de la exposición de una injusticia. En una de las imágenes que circuló más tarde, una fotografía tomada por un amigo de la familia, se la veía sonriendo en el parque bajo la mirada protectora de su madre. Esa foto se convirtió en una especie de epílogo íntimo, testimonio de la posibilidad de reconstrucción después del choque. En una comparecencia pública semanas después, Marcus habló en nombre de la compañía con la serenidad que exigen los momentos en que la reputación y la responsabilidad convergen. Esto nos mostró fallos que no podemos ignorar, dijo. Hemos iniciado procesos para que algo así no vuelva a ocurrir. No eran palabras de redención automática, eran el inicio de una serie de medidas que, en su implementación, mostrarían si la empresa había aprendido o si tomaba medidas cosméticas. El escepticismo público persistió, y con razón. La confianza se gana con constancia, no con promesas. A su vez, la FAA, representada por la investigadora Sarah Carter, presentó un informe preliminar que recomendaba a las aerolíneas la revisión de protocolos y una mayor formación en manejo de conflictos. Ese documento, compartido con entidades regulatorias y con la industria, no dictaminó sanciones inmediatas. Fue una guía que invitó a la prevención. La discusión en foros técnicos incluyó la revisión de procedimientos para la documentación de incidentes y la sugerencia de que las grabaciones en cabina se integren más activamente en los procesos investigativos. El impacto técnico se mezcló con el impacto moral. La industria había sido puesta frente al espejo. La transformación no fue homogénea. Algunas tripulaciones adoptaron con entusiasmo nuevas prácticas. Otras, con resistencia. En reuniones internas, se debatió si la formación obligatoria debía ser certificada por entidades externas, o si quedaría en manos de consultoras contratadas por la propia compañía. La tensión entre autonomía empresarial y control externo fue un capítulo más de una historia, en la que la cultura institucional se ponía a prueba. En lo humano, Kesha contó cómo la experiencia le dejó una enseñanza cruda pero valiosa. La visibilidad no siempre es consuelo, pero puede ser palanca de cambio. En sus intervenciones, insistió en que lo que pedía no era venganza, sino prevención. No quiero que ninguna madre pase por lo que pasé, dijo en una entrevista. Quiero que haya protocolos que prioricen la seguridad del bebé y del pasajero, sin recurrir a la agresión. Su postura, firme y centrada, cambió la conversación de la mera indignación a la construcción de alternativas. Meses más tarde, en una ceremonia modesta organizada por una asociación civil, Skylink presentó un plan formal de implementación de medidas que incluía formación intensiva para el personal de a bordo, creación de una unidad de respuesta a incidentes con enfoque en protección de vulnerables, y la apertura de un fondo para asistencia a pasajeros afectados por conductas inapropiadas. El anuncio fue recibido con cautela. Para algunos fue el paso necesario, para otros, apenas un gesto. Pero el gesto tenía peso porque representaba la aceptación de que la autoridad, cuando falla, debe reconstruirse con acciones concretas. La escena inicial, la bofetada en primera clase, siguió circulando como imagen de advertencia en estudios, en talleres y en conversaciones. No se convirtió en mero escándalo pasajero. Se transformó en caso de estudio sobre cómo la tecnología, la indignación y la responsabilidad pueden converger para exigir cambios reales. La aerolínea, por su parte, vivió un proceso que obligó a pensar en la gestión del capital humano, no solo como eficiencia operativa, sino como sensibilidad ética. En lo personal,
La vida de la familia Thompson siguió adelante con matices. Marcus incursionó más activamente en proyectos de responsabilidad social, no como maniobra PR, sino como resultado de una convicción que se forjó en medio del terremoto público. Kesha, aunque marcada por el suceso, encontró en la acción colectiva un refugio que le permitió transformar la experiencia en voz. Zoe, meses después, rió con la inocencia de los niños que aún no saben que su imagen fue protagonista en una narrativa mayor. Su risa se convirtió en el símbolo más claro de que la reparación tiene rostro humano. La azafata, por su parte, enfrentó la consecuencia inmediata de su acto. Una suspensión que abrió debates internos sobre los límites del control en cabina y sobre la necesidad de mejores herramientas para la gestión emocional. En algunos pasillos de la industria, se habló de qué hubiera pasado si, en lugar de una bofetada, hubiese habido un diálogo, protocolos alternativos, mediación inmediata. La reflexión fue dura para muchos. Los prejuicios operan en silencio, y la formación, cuando falta, deja a las personas en situaciones límites. El eco del incidente continuó resonando en campañas de concienciación y en cambios concretos. Aeropuertos y aerolíneas incorporaron material educativo sobre trato a familias. Asociaciones civiles y empresas de transporte firmaron compromisos. Universidades incluyeron el caso en sus programas de estudio, como ejemplo de la complejidad ética en servicios públicos. Las reformas pequeñas y grandes se multiplicaron, muchas fueron piloto, algunas más profundas. La cuestión de fondo no desapareció. La necesidad de crear culturas laborales que integren la atención técnica y la sensibilidad humana. En una escena que cerró simbólicamente el caso para muchos y lo abrió para otros, Kesha y Marcus, no como espectáculo sino como familia reconectada, participaron en un taller para empleados de Skylink. Allí, Kesha habló desde su experiencia, sin dramatismos, con palabras sencillas. Contó cómo había sentido el golpe, y cómo después, la exposición la había convertido en un canal de cambio. Y Marcus, al lado, escuchó. No fue una imagen perfecta, ni una redención instantánea. Fue el gesto de quienes deciden, después de una crisis, dedicarse a reparar lo que está en su mano. Los meses cerraron con una sensación de que la indignación, cuando se articula con pruebas y con voluntad de transformación, puede producir resultados que trascienden los titulares. No se trató de borrar la bofetada ni de justificarla. Se trató de crear condiciones para que algo así no vuelva a repetirse en la misma forma. La lección fue dura. La violencia, por pequeña que parezca en el instante de un gesto, tiene el poder de reconfigurar trayectorias y de lanzar debates que la sociedad estaba necesitando. En una última imagen casi cinematográfica, Zoe, ya con 6 meses más de vida, reía en el parque, rodeada de su familia. Una foto simple que, en manos de quienes seguían la historia, fue la mejor prueba de que la dignidad puede sostenerse a pesar del daño. La escena no borraba lo ocurrido, pero proponía una conclusión práctica, que los seres humanos, cuando son puestos a prueba, pueden también transformar la vulnerabilidad en motor de cambio. La bofetada quedó en los archivos como una secuencia que desató un proceso. La entrada del esposo, la presencia del CEO, la transmisión en directo y las consecuencias posteriores se ensamblaron en una narración que el público reinterpretó una y otra vez. Para algunos fue una advertencia sobre el poder, para otros, una muestra de que la transparencia digital puede imponer responsabilidades. Para Kesha fue la constatación de que la dignidad importa, y que la exposición, aunque dolorosa, puede abrir puertas. Si esta historia te ha conmovido, y crees que hay que seguir exigiendo respeto y políticas públicas que protejan a las familias en todos los espacios, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más historias sobre justicia, responsabilidad y cambios reales.